Hola, hola, hola Rocío, ¿me escucha? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, deben estar, ahí veo que se han conectado ya varios, Sí, ahí así que recién pasaron el enlace. tuve un inconveniente, bueno, la volví a programar la reunión y ahora veo que sí podemos conectarnos y hablar, etcétera. Sí, sí. Bien, voy a ver, ¿ustedes están viendo la pantalla? Sí, Ah, perfecto, conceptos básicos, ahí está, bien. Bueno, ¿cuántos están conectados en este momento? hay 12. Bien, bueno, empezamos la clase. La clase anterior, también fue virtual, les di una introducción de lo que es el tema toma de decisiones con técnicas de escenario. Espero que tengan algo presente de lo que les dije. Voy a repasar muy rápidamente y a avanzar en el tema precisamente de la toma de decisiones con matriz de decisión, con técnica de escenario, perdón. Bueno, eh, primero esta parte es algo de repaso, que ya vimos la clase pasada. La clase pasada les dije los conceptos básicos de lo que es la probabilidad, ¿no? Habíamos hablado de un experimento aleatorio, que es, por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Aleatorio significa que tengo incertidumbre, no sé qué número va a salir. El espacio muestral son los resultados posibles. Habíamos puesto el ejemplo del dado, que tenía 6 caras
Por lo tanto, el espacio muestral, que son los resultados posibles, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si fuera una cara, el espacio muestral serían cara y sello, que son las dos únicas posibilidades posibles cuando lanzo una moneda. El concepto de evento simple es el resultado más básico de un espacio muestral. Por ejemplo, en el caso del dado, el número 2, por ejemplo, es un espacio, es un evento simple, porque es una de las posibilidades con las que se puede presentar el espacio muestral. En tanto que un evento o suceso, y ya no es evento simple, le llamamos también suceso, está conformado por un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, si en el caso anterior digo número par, el subconjunto que satisface la condición par son los resultados 2, 4 y 6. Con esto, les reitero el concepto de evento, de espacio muestral, experimento aleatorio, que les dije, evento simple y suceso. Bien, después les comenté en la clase anterior que hay dos tipos de probabilidades, la probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. La probabilidad objetiva se refiere a los hechos repetibles. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado. ¿Por qué decimos que es un hecho repetible? Porque yo puedo lanzar una vez, lo puedo lanzar dos veces y muchas veces, y se supone que las condiciones en las que se produce el evento lanzamiento de un dado son eh, totalmente equivalentes, ¿no es cierto? De tal manera que podríamos pensar que es el mismo o las mismas condiciones se dan en cada repetición. Esto teóricamente no debería ser así, porque yo cuando lanzo un dado, depende de la velocidad con la que lo lanzo, la altura y toda otra serie de circunstancias pueden hacer variar de un caso a otro. Pero podemos asumir que esas variables, como no las puedo prever, no las puedo calcular, es muy complejo, puedo asumir que el hecho se repite en circunstancias similares. Bien. Y la prueba subjetiva son lo consideramos en los hechos no repetibles. Por ejemplo, en la clase pasada hablamos del pronóstico. Cuando hacemos un pronóstico de tiempo, estamos, por ejemplo, previendo, los meteorólogos dicen que, que el día de mañana, por ejemplo, hay un 70% de probabilidad de lluvia, por ejemplo. Eh, Allí, ese 70% es una valoración de la probabilidad, pero con carácter subjetivo. ¿Por qué? Porque el evento que va a pasar mañana, que es que llueva o que no llueva, no lo puedo repetir. Va a ser una sola vez. Va a venir el día de mañana y va a llover o no llover. Y listo. No puedo repetir ese fenómeno sucesivamente porque no se van a dar las mismas condiciones. Si yo mañana hago un pronóstico para pasado mañana, ya las condiciones pueden ser distintas. Esa diferencia es la que distingue la probabilidad subjetiva de la objetiva. En el lanzamiento de un dado, yo lanzo un dado, sale un cierto resultado, lo puedo lanzar de nuevo y puedo considerar que se están repitiendo las mismas condiciones que en el lanzamiento anterior. ¿eh? Con el ejemplo que les acabo de mencionar, se distingue, en el caso del pronóstico, yo no puedo repetir el evento de mañana, que llueva o no llueva, porque no va a ser equivalente. Si pasado mañana hago un pronóstico del día siguiente, obviamente que no va a tener la misma característica y por lo tanto no va a ser el resultado una probabilidad objetiva que se aplica en los hechos repetibles. En síntesis, esto ya se lo expliqué en la clase pasada. Estoy haciendo un muy rápido repaso. La probabilidad objetiva solamente se aplica en los juegos de azar. O sea, en definitiva, es un área que no importa mucho desde el punto de vista científico y de la ciencia de la administración, en particular, hacia donde está dirigido esto, hacia ustedes, que es hacia la toma de decisiones con criterios probabilísticos. En la toma de decisiones con criterio probabilístico, que es precisamente la toma de decisión con técnicas de escenario, importa la probabilidad subjetiva. Por lo tanto, desde ahora en adelante nos vamos a referir a esta probabilidad. Como ejemplo, ya les mencioné el lanzamiento del el pronóstico del tiempo.
Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, una consultora en economía hace una previsión del valor del dólar, por ejemplo, para fin de mes, ¿no es cierto? Allí se trata de un hecho en el que se hace una valoración subjetiva, porque ese hecho de cómo va a evolucionar el dólar de acá a fin de mes va a pasar una vez y no lo voy a poder volver a repetir como el lanzamiento de un dado. Ahí tiene otro ejemplo de una situación en donde se aplica el concepto de probabilidad subjetiva. Y hay muchos otros ejemplos. Se los adelanto para que ustedes los vean en orden al tema de toma de decisiones técnicas de escenario. Por ejemplo, si yo quiero hacer una proyección de cómo va a funcionar mi negocio para la condición, supongamos, de que la demanda del producto que yo hago baje, se mantenga o suba, voy a estar, por ejemplo, haciendo una valoración con pronóstico, por ejemplo, para el caso de que que el producto, la demanda del producto baje. Supongamos que yo le asigno un 20% a la probabilidad de que la demanda baje. Allí estamos haciendo una valoración subjetiva probabilística. Lo que les quiero aclarar es que, si bien es subjetiva, porque cuando hago la proyección de que la probabilidad que la demanda del producto baje un 20% es subjetiva, la hago con expertise, con conocimiento que permite que esa valoración, si bien es subjetiva, tenga, digamos, una solidez en la manera en que la he hecho, de tal manera que valga la idea de la probabilidad. Para aclararles este concepto, ponemos el ejemplo que les he mencionado del pronóstico. Cuando el pronosticador, digamos el meteorólogo, dice que hay un 70% de probabilidad que llueva, no es porque se le canta, no es que se le ocurre, no es subjetivo a nivel de que él dice lo que piensa y ya está, porque si no, dos pronosticadores darían dos cosas totalmente diferentes. Lo dice con un expertise y con una solidez y base en su valoración que determinan que esa probabilidad que él define sirva, perdón, como referencia para yo tener una proyección de qué es lo que va a suceder. ¿Se entiende? Es decir, cuando el pronosticador dice hay un 70% de probabilidad de lluvia, yo le creo. Le creo porque además sé que lo hace con conocimiento. Quizás el 70 no sea exacto, sean 72, 73, 75, pero no puede ser que en vez del 70 sea el 20, porque ese nivel de error no existe para una persona con conocimiento y experiencia que puede valorar subjetivamente la probabilidad. Bueno, esto no quiero interactuar y hacer perder un poco el tiempo, porque estoy repitiendo temas que ya vimos la clase pasada. En todo caso, voy a ver si puedo subir el video de la clase pasada. Seguimos adelante. La probabilidad objetiva, yo les he aclarado un poco el concepto de probabilidad objetiva. Se puede dar, por ejemplo, en el caso de repeticiones, si yo lanzo una moneda muchas veces, al principio la probabilidad, esto mediante lo que se llama la valoración experimental, probabilística o empírica. Si yo lanzo un dado muchas veces y calculo el cociente entre veces que sale, por ejemplo, la cara y la cantidad de veces que lance el dado, al principio, cuando voy lanzándolo, va a haber una diferencia grande respecto al valor de 0,5, que es el valor de la probabilidad, pero en la medida en que aumenta la cantidad de lanzamientos, esa frecuencia relativa que se llama, que es caso favorable sobre el número de repeticiones del evento, tiende a estabilizarse y a marcar una tendencia que experimentalmente es demostrable. Esto ya les dije a ustedes, lancen una moneda 10 veces, 30 veces, 100 veces y van a ver que esta curva se repite más o menos con la misma característica de lo que ustedes están viendo. Y va a tender ese cociente de frecuencia relativa a 0,5. Pregunto, ¿hasta acá
¿Me están escuchando? Por lo pronto, no le quiero preguntar si me están entendiendo, porque este tema estoy repitiendo lo que ya hablé. Sí, ¿Me profesor, escuchan? lo estamos escuchando. Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, en síntesis, el concepto de probabilidad ya estaba claro, lo habíamos mencionado, habíamos empezado con la idea intuitiva, precisamente una alumna, cuando le dije, a ver, ¿qué me pueden decir de la probabilidad? Intuitivamente, y una alumna me mencionó el pronóstico del tiempo. Mañana comentó, la clase pasada, por ejemplo, hay un 70% de probabilidad que llueva. Bueno, ese concepto, que ustedes lo pueden ver en el caso del pronóstico, es el concepto de probabilidad. Este tema yo lo dicté a la materia de esta probabilidad en la universidad y en un profesor de matemática, y les aseguro que la parte conceptual de entender la idea de probabilidad es algo bastante complejo. De hecho, las definiciones no son muy aclaratorias. Por eso, el concepto intuitivo de la probabilidad es el que ustedes ya tienen, y como vuelvo a repetir, les quedó claro cuando me mencionaron la probabilidad de que mañana llueva es el 60%. ¿Qué significa eso? De que hay más chance que llueva de que no llueva. ¿Y qué significa eso? Que voy a tomar los recaudos. Si la probabilidad es 70% de probabilidad de que lluvia, saldré con paraguas, y esa, digamos, será la consecuencia práctica. Bien. Entonces, con esto, cierro este rápido resumen, el concepto de probabilidad subjetiva. Le había mencionado el concepto de espacio muestral. Y ahora le voy a presentar el tema de la variable aleatoria. Esto puede parecer, de hecho es algo absolutamente arbitrario, es una definición que se hace. Quizá ustedes no saquen alguna parte conceptual, pero vamos a ver rápidamente su aplicación. Supongamos que yo lanzo una moneda y la lanzo 2 veces. Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles? Que sería lo que denominamos el espacio muestral. Si yo lanzo una moneda una sola vez, los resultados posibles son cara o sello. Ahora, si yo lanzo 2 veces la moneda, los resultados posibles son más, porque me puede salir cara cara, cara sello cara y sello sello. Es decir, vemos entonces que el espacio muestral, en el caso del lanzamiento consecutivo en 2 oportunidades de una moneda, son 4, digamos, situaciones que son las que he marcado acá y le mencioné. ¿Ok? Bien. Ahora vamos arbitrariamente, esto es importante, porque no le pueden buscar justificación porque es algo arbitrario, vamos a definir a la variable aleatoria, que ya van a ver a ustedes para qué nos sirve, la vamos a definir como un número que arbitrariamente yo le asigno a cada resultado del espacio muestral. Ese número puede ser totalmente arbitrario o puede responder a una cierta lógica. Por ejemplo, en este caso, digo, ¿cuántas caras tiene el resultado de cada uno de los eventos? Y en este caso, acá tengo 2 caras, acá tengo una. En este también, si bien salió cara y sello, y este otro sello y cara salieron alternados, la cantidad de caras en ambos es 1. Por lo tanto, ambos responden al número 1. Y la cara cero, sello tiene 0. Es decir, en este caso, la variable aleatoria, que vuelvo a marcarles, es un número que yo le asigno a cada elemento del espacio muestral. Si ustedes se fijan, cada elemento del espacio muestral acá tiene asignado un cierto número. No importa que 2 elementos del espacio muestral tengan asignado el mismo número. Lo importante es que cada elemento del espacio muestral se corresponde con un número. Bien, hecha esta definición, que es absolutamente arbitraria, la definición, eh, vamos a definir lo que se llama la función probabilidad. La función probabilidad es igual a la cantidad de resultados favorables sobre la cantidad de casos posibles. ¿Cuántos resultados favorables tengo de que suceda la variable aleatoria X
sub 1. Ese 1 que yo he marcado abajo, técnicamente, en matemáticas, se le llama sub 1. No tiene, es algo absolutamente convencional. Es un numerito abajo que yo le pongo para distinguirlo del x sub 2 y el x sub 3. El x sub 1, entonces, tiene una probabilidad dada por la cantidad de casos favorables, que es uno solo, acá tenemos, hay un solo caso, sobre la cantidad de casos posibles, que es 4. Es decir, la probabilidad es un cuarto. En el caso de x2, la cantidad de casos favorables son 2, 1 y 2. Y la cantidad de casos posibles siguen siendo 4. Entonces, si yo divido 2 en 4, me da un medio. Es decir, que se modifica con respecto a la probabilidad de la variable x1. Y la probabilidad de la variable x3 vuelve a ser un cuarto, porque hay un solo caso sobre 4 posibles. Bueno, este concepto de la función probabilidad es una forma de definirla, que yo en la clase anterior también te las mencioné, como casos favorables sobre casos posibles. Insisto que esto en realidad es más aplicable a la probabilidad objetiva, o sea, a los hechos de azar. Pero ya van a ver ustedes que este, digamos, desarrollo matemático, conceptual, que es la variable aleatoria y función probabilidad, nos va a servir para otros casos. Ahora vamos al concepto esperanza matemática de una variable aleatoria. La variable aleatoria, ya le dije, está definida como se la dije acá. No tiene mucha ciencia, es algo absolutamente arbitrario, ¿cierto? Ahora, la esperanza matemática de una variable aleatoria se le denomina a la sumatoria de varios términos. ¿Sí? Yo le voy a hacer ver acá, un poco más acá adelante, cómo es en un caso práctico concreto. Vamos a suponer un juego y le vamos a hacer el cálculo de la esperanza matemática. Supongamos un juego con un dado en donde el jugador gana 20 si obtiene el 2, gana 40 si obtiene el 4, pierde 30 si obtiene el 6, en tanto que ni pierde ni gana si obtiene otro resultado. Esto es absolutamente arbitrario. ¿Por qué si sale el 1 gana 20? Porque lo definía así el juego. ¿Por qué si sale el 2 gana 40? Lo definía así. Podría haber puesto 40 o 50, no importa. El número que quiera. Una vez que lo definí, ya son las reglas del juego. ¿Cierto? Bien. En este juego, el espacio muestral es 6, que son los números del dado. Definimos la variable aleatoria x, que toma los valores x1, x2, x6, asignándole a cada número del dado los resultados en pesos. Por ejemplo, al número 1, acá según la definición del problema, está asignado que ni gana ni pierde. O sea, el resultado es 0 pesos. El número 2, ya le dije que si sale el 2, gana 20. O sea que tiene un resultado de más 20. En el número 3, es otro de los casos en donde ni gana ni pierde. Entonces, su resultado es 0, ¿no es cierto? En el número 4, dijimos que ganaba 40. Entonces, su resultado es más 40. En el número 5, acá lo dice, pierde 30 si obtiene un 6. Ah, no, perdón, un 6. En el 6. En 5 también era ni gana ni pierde, en tanto que en el 6 perdía 30. O sea que en el 6 tenemos menos 30. ¿Qué es lo que pusimos acá? Lo que pusimos acá es la sumatoria de los valores de la variable aleatoria multiplicado por su probabilidad. ¿Bien? Acá lo vamos a hacer. Acá. Es que es la esperanza matemática. Estos serían los resultados posibles y sus valores según la definición que les acabo de mencionar. La esperanza matemática la definimos como el producto, la sumatoria, perdón. Sumatoria se le llama a la suma consecutiva de distintos resultados. La sumatoria de x1 por la probabilidad que suceda x1,
¿Cuál es X1 en este caso? Es el número 1, que es el resultado, uno de los resultados del espacio muestral. ¿Y cuál es la probabilidad de que suceda digamos, perdón, vuelvo a aclarar esto para que quede bien definido. El X1 es el 0 pesos, ¿no es cierto? Porque dijimos que al número 1 le asignamos un resultado de 0 pesos, ni gana ni pierde. Entonces, ese resultado, que es X sub 1, volviendo acá, vamos a hacer reverso. X sub 1 sería este que está acá. O sea que el cara a cara, en este caso el cara a cara, le pusimos el lanzamiento de un dado. Si sale el 1, acá el resultado es 0. Entonces volvemos al ejemplo que les estaba mostrando. Decimos que si sale el 1, el resultado es 0. Entonces la esperanza matemática la definimos como la sumatoria de cada uno de los valores del espacio de la variable aleatoria, que sería el primero 0, por la probabilidad que suceda ese resultado de la variable. Que en el caso del dado es un sexto. O sea, la probabilidad que salga el 0, el 1, perdón, es un sexto. Más el X sub 2, que sería el resultado para el caso en que salga el número 2. El resultado para el caso en que salga el número 2, que sería la variable aleatoria asociada al número 2, es 20, positivo. Entonces yo pongo más 20 por la probabilidad que salga el 2. La probabilidad que salga el 2 también es un sexto. Más el resultado del caso en que salga el 3. Si sale el 3, el resultado es 0. O sea que X sub 3 es 0. Por su probabilidad, que también vuelve a ser un sexto. Si ustedes ven, seguimos así, y en todos los casos la probabilidad siempre es un sexto. En tanto que los resultados de X1, X2, X3, X4, X5 y X6 serían 0X1, 20 positivo X2, 0X3, 40X4, 0X5 y menos 30 si sale X6. Y es lo que les dije, que según la condición arbitraria con la que define el juego, si sale el 6, le asignamos una pérdida de 30. Bien, si hacemos esta sumatoria, o sea, 0 por un sexto es 0. 20 por un sexto es 20 dividido en 6, ¿no es cierto? Acá 0 por un sexto es 0. 40 por un 6, por un sexto es 40 dividido en 6. Bueno, si lo calculan, lo pueden hacer ustedes fácilmente, me da un número 5. Ahora bien, ¿qué significa este número 5? Este número 5 es lo que se llama la esperanza matemática o valor esperado. El concepto de valor esperado quizás sea más intuitivamente entendible para ustedes. Que es número 5. ¿Qué significa esto? Que el resultado, en términos probabilísticos, del juego da un número positivo y es 5. O sea, desde el punto de vista práctico, ustedes me dicen, ¿y de qué me sirve esto? Sirve para lo siguiente. Supongamos que acá hay un jugador que va a jugar a esto. Con el cálculo de la esperanza matemática, uno le puede decir que el resultado le da un número positivo de 5, es decir, que es un juego en donde estadísticamente tiene chances de ganar. Ahora, ¿qué puede pasar? Que juegue una sola vez y que en vez de ganar pierda 30. Pero ¿qué va a suceder si en vez de jugar una vez, juega muchísimas veces? A lo largo se va a dar la tendencia esta que marca que el resultado va a ser positivo. Este concepto es parece un poco complicado entender, pero responde a esta simple lógica de lo que les expliqué. Y le voy a poner un ejemplo así ampliatorio, nada más que para que lo tengan presente. La esperanza matemática de la
Bueno, me quedan 10 minutos. Cuando se corte, intentamos comunicar. Si me demoran unos minutos, yo le envío un mensaje, porque a veces me da 10 minutos para reconectarme. Le decía, en la parte práctica, ¿qué significa? Que en un juego, esto del juego se los explico así, y después ustedes van a ver cómo se puede aplicar a la toma de decisiones. En cierta manera, uno dice, bueno, ¿de qué me sirve entender un juego? Las tomas de decisiones las podemos entender como un juego. Entonces, después, este mismo concepto lo vamos a aplicar en toma de decisiones con técnicas de escenario. Les decía, por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Supongamos cuando un jugador va a jugar a la ruleta. Cuando va a jugar a la ruleta, un jugador, la esperanza matemática es negativa, porque hay 37 números y los resultados, que son esos 37 números posibles, tienen un valor que no se lo quiero explicar acá, pero por ejemplo, en el caso de un pleno, o sea, si usted apuesta un número y le sale, le dan 35 fichas, pero usted tenía una apostada, con lo cual, digamos, si usted puso todas las fichas cubriendo todo los juegos posibles, que son 37, gana en una, le devuelven la ficha y le dan 35, con lo cual en el juego usted perdió una ficha. Es decir, que el juego no está equiparado. Hay una tendencia negativa que se puede calcular por la esperanza matemática y que indica que si el juego se repite muchas veces, el jugador va a perder y la banca va a ganar. Bueno, esto es tan simple y tan claro que las bancas, o mejor dicho, los casinos, funcionan como negocio. No es que estén jugando en términos probabilísticos a ver si la suerte los ayuda de ganar o perder. Se da a lo largo del tiempo, en la medida que se reiteran los juegos, inexorablemente la esperanza matemática o el valor esperado. Ese valor esperado, en el caso perdón, todavía sigo conectado un segundo. En el caso de la ruleta, ¿no es cierto? Les decía que es favorable para la banca, a lo largo del juego se va a dar inexorablemente y por eso la banca simplemente gana, no, digamos, no asumiendo riesgos, porque las tendencias, cuando muchas veces se repite el juego, pasa a ser inexorable. Es decir, se da con certeza, casi digamos. ¿Me explico? Dicho de otra forma, el jugador que cree que jugando a lo largo del tiempo va a terminar ganando, inexorablemente va a terminar perdiendo. Porque mientras más veces repita el juego, más se va a marcar la tendencia negativa que tiene el juego. Esa tendencia negativa es el valor esperado. El valor esperado en el juego de la ruleta es negativo para el jugador y positivo para el casino, ¿cierto? En este caso, en este juego, es distinto. El resultado es positivo para el jugador. A ver, me está enviando un mensaje. Ah, no, no, perdón. Es otra materia. Bueno, nos están quedando pocos tiempo de conexión, así que continuamos. Voy de nuevo al que lo perdí. Aquí está. Bueno, hecho esta explicación del concepto del valor esperado, vamos a ver un juego, que no es un juego ya, es una toma de decisión, y acá se va a entender el concepto del valor esperado, etc. Supongamos que yo tengo que un comerciante de diario debe decidir la compra de diarios que va a realizar para la demanda del próximo día. A través de su experiencia, fíjense, su experiencia y de su expertise, realiza un pronóstico estimando las siguientes probabilidades para 3 escenarios posibles. Que la demanda sea de 20 unidades, le asigna una probabilidad del 30%, o sea, 0,3. Que la demanda sea de 25, le asigna una probabilidad del 50%, o sea, 0,5. Que la demanda sea de 30 unidades, le asigna una probabilidad del 20%, o sea, 0,2.
Estas posibilidades de demandas que son distintas, es decir, que le demanden 20 diarios, que le demanden 25 o que le demanden 30, él, vuelvo a marcarles, el vendedor de diario, en base a su experiencia, le asigna estas probabilidades. Y acá lo ponemos en una matriz. ¿A qué se llama matriz? A un ordenamiento de filas y columnas. En este caso tenemos en las filas acá las alternativas, que son los escenarios. El escenario futuro 1, F1 es futuro 1, que la demanda sea de 20 unidades, dijimos que tiene una probabilidad de 0,3. Y ponemos probabilidad sub 1 para el futuro F1, que sería futuro o escenario, es 0,3. Para el futuro F2 o escenario F2, que son 25 unidades de demanda, la probabilidad dijimos que es 0,5. Y para el futuro F3, que implica una demanda de 30, la probabilidad es 0,2. Bien, pero dijimos a su vez que el vendedor tenía la alternativa, perdón, no dijimos, esto solo aclaro, tiene que decidir qué cantidad va a comprar o va a pedir de diario para el día siguiente. Supongamos que las alternativas que tiene el diarero es pedir 15 unidades, pedir 20, pedir 25, pedir 30 y pedir 20. Acá me parece que es 35, no sé si está bien. Bueno, me fijo y se lo comento. Bien, si pide 15 unidades y se da el futuro 20, vamos a ver cuál es el resultado. Primero que nada, antes le voy a marcar lo siguiente, que va a ganar 1 peso por cada diario que venda y va a perder 1 peso por cada diario que no venda. Entonces, si se da el futuro F1, en donde la demanda es de 20 unidades y pidió 15, la va a vender a las 15, porque la demanda es superior a lo que él pidió. Y por lo tanto va a ganar 15 pesos, 1 peso por cada unidad. Si se da el futuro F2, que son 25, también va a ganar 15. Y si da el futuro F3, también va a ganar 15, porque van a ser todos estos futuros superiores en demanda a la cantidad que él dispone. O sea, lo va a vender a todos. En el caso A2, también, que sería si hubiese pedido 20. Ahora, si hubiera pedido 25 y se da el futuro F1, vendería 20 unidades, que son las demandas del futuro F1, y quedarían 5 sin vender. Cada una de las unidades no vendidas implica una pérdida de 1. Quiere decir que ganó 20 pesos por los 20 que vendió y perdió 5 por los 5 que no vendió. O sea, el resultado va a ser 15. 20 que ganó menos 5 que perdió por las unidades los diarios que no vendió. Si se da el futuro F2 de 25 y pedí 25, vendo los 25. Entonces el resultado es 25. Y si da el futuro F3, que es 30, también da 25. Veamos el ejemplo para el caso en que la demanda haya sido de 30. Si se da el futuro F1, vende 20 y pierde, pide 30 y vende 20, y gana 20 y pierde 10 por las 10 que no vendió. O sea que ganó 20 y pierde 10, resultado final 10. Si se da el futuro F2, que la demanda es 25, gana 20, perdón, gana 25 por los 25 que puede vender, pero pierde 5 porque hay de los 30, 5 que no lo vende. Entonces el resultado final es 20. En tanto que si se da el futuro F3, el resultado final es 30. Bien, acá creo que es 35. Voy a ver, me parece que hay un error. Acá dice 20, pero es 30. Si fuera 35, gano 20 y pierdo... no, esto me parece que no está bien calculado. Así que lo voy a eliminar, no importa. No me va a afectar para la explicación. Prefiero no detenerme aclarando esta situación. Les pongo acá el ejemplo de